a nuestros niños y a nuestras niñas tenemos que mostrarles algo importante. Hemos hablado mucho de afecto, de apego, pero sobre todo la importancia de seguir adelante, de superar los problemas. No siempre podemos evitar que atraviesen momentos difíciles, lo harán a lo largo de su vida, pero podemos darles herramientas y evitar que se frustren ante cualquier adversidad. Mireia Cabañes, M para los amigos, es deportista de surf adaptado, es premio al mérito deportivo. Su vida en algunos momentos no ha sido fácil, pero ha sabido gestionar esos pasajes oscuros y convertirse en campeona de manera literal. Su intervención habla de eso, de superación personal y de resistencia a la frustración. Mireia. Muchas gracias. Voy a intentar, porque tenemos poco tiempo, que esto no dure más de 5 minutos y pongo el crono ya o me van a matar. Bueno, pues he venido aquí para intentar contagiaros de forma rápida mi filosofía de vida, que es cambiar la N del no puedo por la I del yo puedo. Yo nací, como prácticamente todos, con 2 piernas, pero el día de mi cumpleaños, el 7 de febrero, que cumplía 7 años, mi vida dio un giro. Me detectaron un sarcoma de Ewing en el fémur izquierdo y desde ese día sabía, 1, que me podía morir y 2, que mi vida iba a cambiar por rotundo porque me tenían que amputar la pierna. Me la amputaron, pero de una forma distinta, porque me hicieron una rotoplastia de Van Ness, que no creo que lo entendáis, así que luego os he puesto una foto, y es que me amputaron la pierna completa, el fémur lo donaron a la ciencia para investigar y luego de rodilla para abajo me lo reimplantaron a la cadera, pero del revés. Entonces, esto lo muevo con la rodilla del revés y esto con el pie del revés. Y como veo caras, pues os he intentado poner una foto en la que lo podéis intentar entender mejor. La rodilla la tengo en la cadera y el pie del revés es lo que me hace la flexión de rodilla. Desde ese día yo sabía que iba a estar un poco limitada, pero en vez de rendirme, cogí todas las fuerzas del mundo y desde entonces camino pues con esa pierna ortopédica. Yo crecí siendo feliz, he hecho deporte toda la vida, pero bueno, vida de adulto, estudias, te pones a trabajar, te toca mudarte a Madrid y te olvidas un poco de ti y empiezas en las obligaciones y mi vida volvió a dar otro cambio porque llegó el dolor crónico. Llegó el dolor crónico porque, bueno, mi cuerpo hace funciones que no son las suyas y se me complicó un todo. Pero entonces descubrí con el deporte, la buena alimentación y los complejos vitamínicos y la suplementación y aprendiendo a escuchar a mi cuerpo y volví a reinventarme. Volví a reinventarme y, bueno, es que esto fue un programa de tele, pero no me da tiempo. Volví a reinventarme y empecé a practicar uno de los deportes más arriesgados que hay, el surf. Al principio tenía un poco miedo porque decía, no sé si voy a ser capaz por el dolor, sí por la pierna, pero tardé muchos años en poder dedicarme a ello porque me faltaban referentes. No conocía a nadie que surfeara con una pierna ortopédica, menos mujer y encima en Valencia. Entonces lo probé, me encantó. No me da tiempo a contaros la experiencia, pero fue brutal y desde entonces no he parado de entrenar, de esforzarme y ahora soy campeona de España, campeona de Europa y subcampeona del mundo de surf adaptado, siempre en mi categoría. Además ahora estoy, como ves en la imagen, con un nuevo reto porque yo surfeaba sin pierna ortopédica y estoy empezando a surfear ahora con prótesis y llevo 1 año y medio un poco complicado porque es súper difícil, es súper frustrante, no depende solo de mí, depende también de la ortopedia, hay piezas que no existen y bueno, poco a poco pues vamos consiguiéndolo. Y por último, mi última hazaña es que he probado este invierno el snowboard, me ha encantado, no se me ha dado nada mal y la temporada que viene empiezo a competir también y a ver si logro también poder entrar en el equipo nacional de parasurfing y quién sabe si llegar a unas paralimpiadas. En el surf lo veo más complicado, no por mí, sino porque el surf no es todavía deporte paralímpico, así que vamos a probar este otro deporte. Me dijeron que no podía y he demostrado que con todo el entusiasmo del mundo, con fuerza, con optimismo, al final podemos conseguirlo todo, lo único que a veces necesitamos ayuda o hacer las cosas diferentes. Y aquí os he puesto una frase, esta, que quiero que se os quede grabada, y es que la mejor versión de uno mismo no llega cuando todo es fácil, sino cuando todo se complica y además decidimos seguir adelante. Y con esto, muchísimas gracias.